Saludos mis queridos hermanos, saludos a todos y a todas, donde quiera que usted me esté viendo y donde quiera que usted me esté escuchando. Qué bendición es poder saludarles a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, en esta ocasión, pero muy especial. Yo quiero aprovechar y felicitar de alguna forma, abrazar desde acá, si pudiera, a mi querido pastor, al apóstol Satirio dos Santos, a su querida esposa, su amada esposa, la hermana Nair, y a toda la congregación del Centro Cristiano en este aniversario número 46. Qué bendición, mis queridos hermanos, y quiero aprovechar para expresarle al apóstol su dedicación y agradecerle al Señor por su trabajo, su ahínco, su empeño, sus luchas, pero su fidelidad sobre todas las cosas en estos 46 años. Les bendecimos, les deseamos éxito a cada uno de ustedes y todas aquellas congregaciones que son parte de la familia de Centro Cristiano. Reciban desde acá, desde la ciudad de Orlando, Florida, nuestras más sinceras y calurosas felicitaciones. Nos unimos a ustedes y quiero aprovechar también para saludar a todos aquellos que se están conectando y que están conectados a través de la radio AM, FM, a través de la televisión, porque sabemos que esto se va a transmitir para muchos lugares y países. Y también quiero aprovechar y saludar a todos que se están conectando a través de su aplicación móvil y todas las redes sociales. Desde aquí, desde la ciudad de Orlando, aquí hay un pedacito de un pueblo hispano, latino, que también nos unimos a la celebración del Centro Cristiano en estos 46 años. Y reciba nuestras calurosas felicitaciones de parte de toda la familia, de todo el cuerpo pastoral de la iglesia Calvario City Church aquí en la ciudad de Orlando, de mi esposa Abigail, la mesa pastoral, todos nuestros líderes. Cada uno de nosotros nos unimos para felicitarles en esta hermosa ocasión, agradeciéndole al Señor esa bendición grande de estos 46 años. Yo quisiera aprovechar el tiempo lo más que pueda y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha venido poniendo en mi corazón en los últimos meses, que la he compartido, pero mientras más reflexiono sobre el tema, más el Señor va revelándome sobre este tema de conquista y de gobierno. Y quiero precisamente ajustarme al tema de esta ocasión, que es una generación de conquista y de gobierno. Y si usted tiene su Biblia y puede acompañarme, puede de alguna manera tomar sus notas, pero hay dos versos que quiero utilizar como base a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Uno de ellos aparece en Génesis capítulo 1 y verso 28, que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuche esos versos, especialmente ese verso 28. El Señor los bendice, el Señor les da una palabra y el Señor les da una encomienda de sojuzgar, de someter a cada criatura, incluyendo, hay una versión que dice, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso incluía la serpiente, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero mire Génesis capítulo 1 y verso 28. Y lo otro que quiero también compartir con ustedes es lo que aparece ya al final de las Sagradas Escrituras en el capítulo 3 y verso 21, que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No cabe duda que está claro
en las Sagradas Escrituras que la intención de Dios desde un principio era crear una generación de conquista y de autoridad o de gobierno. Y lo revela claramente este verso de Génesis capítulo 1 y verso 28. En este verso aparecen tres elementos claros en este pasaje que son claves, son fundamentales en lo que tiene que ver con conquista y autoridad, o conquista o gobierno en el reino espiritual. Mire todo lo que dice Génesis capítulo 1 y el verso 28. Habla de la bendición de Dios, habla de la palabra de Dios y habla o está implícito la obediencia a Dios. Dios los bendijo, Dios le da una orden declarada, la proclama, la declara, y luego hay una expectativa de obediencia a Dios. Es precisamente ese tercer elemento, el elemento de la obediencia a Dios, que es en el cual siempre seremos probados. Y estamos hablando de conquista y de gobierno. Pero la prueba de la fe, lo que en el Nuevo Testamento viene a revelarse como la prueba de la fe, lo que persigue precisamente es la obediencia del creyente. Entonces, para conquistar y gobernar, estamos obligados a conocer cuáles son estos principios de conquista y de autoridad o de gobierno. El libro de Génesis revela esos principios que se han de desarrollar por todas las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, estos versos de Génesis 1:28 tiene que ver con prácticamente toda la narrativa bíblica. Porque es interesante que Dios los bendice primero, tener la bendición de Dios. Si usted quiere ser una persona de conquista y de gobierno o de autoridad espiritual, usted tiene que tener la bendición de Dios, la cobertura de Dios. Eso es importante y eso aparece ahí en ese verso 28. Y luego el verso dice, y Jehová le dijo, en otras palabras, el poder de la palabra. Le dio una palabra, le dijo fructificar. Y mire el orden. El Espíritu Santo no se equivoca en el orden en que pone las cosas. Primero fructificar. En otras palabras, asegúrense en que el fruto está seguro, que hay fruto. Porque uno puede tener una agricultura, uno puede tener una plantación, pero hay plantas que el fruto todavía como que no sale, no se da bien. Y lo primero que Dios le dice a Adán y a Eva es fructificar primero. En el Nuevo Testamento fructificar tiene que ver con carácter. Primero asegúrese que el carácter que usted tiene represente carácter de reino, ciudadano de reino. Para luego entonces dice, multiplicaos y llenad la tierra. Y luego le dice, sojuzgadla, que tiene que ver con dominio, de sujeción. Y es interesante que específicamente el verso 28 dice sobre todo animal que se arrastra. ¿Por qué? Porque 2 capítulos más adelante, un animal que se arrastra vino a atentar a esta primera pareja. Y para todos los efectos ellos no obedecieron la orden de Dios. Por lo tanto, hermano, es importante que en este libro de Génesis aparecen los principios de conquista y de gobierno. Desde el capítulo 1 al capítulo 3 vemos esas verdades fundamentales de conquista que se van a ir repitiendo a través de toda la Biblia. En primer lugar, en el capítulo 1 vemos desde el principio, desde los primeros 2 versos, vemos la presencia y la asistencia del Espíritu Santo en la creación de algo nuevo.
Es importante desde el principio. La persona del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo no es una doctrina del Nuevo Testamento. Aparece en el primer capítulo y aparece prácticamente en el segundo verso de las Escrituras. Es importante, si nosotros queremos ser gente de conquista y gente de gobierno, tenemos que de alguna forma darle esa participación al Espíritu Santo. Segundo, vemos el poder de la palabra declarada. Está en el mismo primer capítulo. La palabra que fue declarada. Y Dios le habló a la naturaleza. Y lo interesante es, mi hermano querido, aunque no me quiero detener en este detalle, es que la naturaleza fue más obediente que los seres humanos. Porque tan pronto el Señor dijo, sea la luz obedeció. Y cuando dijo, divídanse en las aguas de la tierra, lo obedecieron. Y cuando pronto dijo que se divida la expansión, se hizo. Y apareció la luna apareció y declaró el sol y todas las lumbreras. La naturaleza fue más obediente que el ser humano. El poder de la palabra. Tercero, vemos desde el principio el interés de Dios de llenar toda la tierra con gente que reflejara su imagen. La intención de Dios desde un principio era que la tierra completa se iba a llenar de gente que se pareciera a Dios y a la imagen de su Hijo, porque en el Nuevo Testamento nosotros descubrimos que Jesucristo es la imagen de Dios, y por lo tanto la intención de Dios desde un principio era llenar la tierra con gente que se pareciera a su Hijo Jesucristo. Y lo cuarto que vemos aquí en estos primeros 3 capítulos es que Dios va a probar a sus hijos por medio de la fe. Que Dios va a aprobar primero, antes de utilizarlos, antes de que sus hijos puedan hacer algo en esta tierra, Dios los va a probar en la prueba de la fe. Y podemos decir inmediatamente que aunque Adán y Eva escucharon la palabra, porque en el Nuevo Testamento la Biblia dice que la fe viene por el oír, mas sin embargo Adán y Eva no pasaron la prueba de la fe. Así es que estos son principios que nosotros, que estamos hablando de conquista y de gobierno, tenemos que abrazar. En primer lugar, déjeme hacer ahora un poco más específico. Para conquistar y gobernar se necesita la asistencia de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado para gobernar la vida del creyente. Eso es lo grande y lo hermoso de Dios. Usted y yo pensamos que la tarea del reino la podemos hacer con nuestras habilidades naturales. No, hermano querido. La tarea del reino se hace con la asistencia del Espíritu Santo. Quien gobierna tu vida y quien gobierna tu espíritu va a gobernar tu vida. Si tu espíritu es gobernado por el Espíritu Santo, usted será una persona de conquista y de gobierno. Pero si el Espíritu Santo no gobierna tu espíritu, entonces lo que se espera es derrota y vergüenza y condenación. Eso lo dice la Escritura. Lo otro es que el Espíritu Santo vino a revelar lo que Dios nos ha concedido. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 12. Yo necesito saber si yo soy un agente del reino. Si usted es un agente del reino. Si desde un principio Dios lo que quiere es levantar una generación de conquistadores y de gente de autoridad, usted y yo necesitamos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y la Biblia dice
que el Espíritu Santo nos revela lo que Dios nos ha concedido. Muchos de nosotros no sabemos lo que Dios nos ha concedido. A veces ignoramos y tenemos que inventar y tenemos que de alguna forma improvisar. Pero escuche, en los quehaceres del reino no se puede improvisar. Uno tiene que saber lo que Dios nos ha concedido para declararlo. No tan solo en este ambiente natural, pero declararlo también en un ambiente espiritual. Aleluya. Y cuando yo alcanzo ese nivel espiritual, cuando yo alcanzo madurez espiritual, porque ahora el Espíritu Santo, así como hizo en el capítulo 1, algo sucedió entre el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 de Génesis. El Señor creó los cielos y la tierra, pero rápidamente leemos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios nunca hace nada desordenado y vacío. Algo tuvo que suceder, pero ahí intervino la persona y la presencia del Espíritu Santo. Y cuando uno permite que el Espíritu Santo penetre a la vida que está desordenada y vacía, cosas nuevas comienzan a suceder, como sucedió en el capítulo 1 de Génesis. Volvió de nuevo la luz, volvió de nuevo el orden, volvió de nuevo la tierra a fructificar, volvió de nuevo toda una creación hermosa, porque la presencia del Espíritu Santo viene a proteger lo que Dios ha creado. Sea el nombre del Señor bendecido en este día. ¿Cómo yo sé que estoy gobernado por el Espíritu? Porque entonces el verso 13 de Primera de Corintios 2 me dice que yo tengo la habilidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual. No me causa crisis hablar de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está revelando y me da la capacidad de yo saber que esto es espiritual, pero aquello es natural, o aquello es carnal, o aquello viene de los demonios y viene de Satanás, y te da la capacidad de poder discernir. Por eso se necesita esa habilidad del reino. Véalo como si estuviéramos nosotros hablando de un momento conflictivo espiritualmente hablando, y nosotros somos agentes de un reino de victoria. Y Dios necesita en esta tierra agentes de conquista y de gobierno, que tengamos la capacidad de recibir al Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, para que de esa manera yo pueda discernir y acomodar lo que es espiritual. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo no gobierna? Entonces el texto bíblico dice en Romanos 8:1 que si no vivo por el Espíritu, entonces vivo en condenación. Entonces gobierna la carne. Entonces me voy a tener que dejar llevar por mis emociones. Lo que le pasó a Adán y Eva, que una vez rechazaron la palabra, entonces se dejaron llevar por sus emociones y sus sentidos naturales. Entonces el Espíritu Santo no mora en el creyente. Se inclina a las cosas que no agradan a Dios. Cuando el Espíritu Santo no gobierna, usted no tiene la capacidad de percibir lo que Dios le quiere decir. Por eso, mi hermano querido, lo primero, si queremos ser una generación de conquista y de autoridad o de gobierno, tenemos que darle participación al Espíritu Santo para que venga prácticamente a poner en orden de nuevo la creación de Dios, la ponga en el orden como hizo en Génesis capítulo 1, y nos dé la capacidad para nosotros declarar lo que Dios nos ha concedido. Lo segundo que para mí es importante es que para gobernar, y lo vemos en Génesis, yo tengo que estar dispuesto a ser aprobado primero por Dios. Dios no va a utilizar a nadie que Él no aprueba. Estas enseñanzas las traje hace poco aquí en esta casa, porque Dios va a utilizar gente que Él aprueba. Y nosotros tenemos que ser gente aprobados por Dios.
El Salmo 11 y el verso 5 dice que Dios prueba al justo. Pero escuche lo que dice también: mas al justo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios está interesado, hermano querido, en probarte para aprobarte. Es interesante que cuando uno lee la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo no es un principiante. Timoteo no es un inconverso. Timoteo no es una persona que acaba de ingresar a las filas de la fe cristiana. Timoteo era uno de sus estudiantes, uno de sus hijos espirituales. Era una persona que Pablo tenía plena confianza. Mas sin embargo a Timoteo él le escribe en la segunda carta y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Uno cuando se va a presentar a Dios, uno busca la forma, la manera de presentarnos aprobados. Aprobados, aleluya. En otras palabras, pasamos el examen con las calificaciones altas. Que cuando Dios nos prueba, y las pruebas de Dios son pruebas de la fe, todas las pruebas que Dios nos va a traer tienen que ver con lo que ya Él nos declaró. Desde el libro de Génesis lo vemos. Él le declara a Adán y Eva unas palabras y luego Él los prueba. ¿Para qué? Para aprobarlos. Cuando usted y yo estábamos en la escuela, nuestros maestros en la escuela elemental, en la intermedia, en la secundaria, en la universidad, nos daban exámenes. ¿Cuántos de ustedes recibieron exámenes sorpresivos? Nadie le gustaba cuando el maestro llegaba al salón y decía: cierren libros, cierren libretas y ahora les voy a dar un examen sorpresivo. Nadie le gustaba eso. Mas sin embargo, todos esos exámenes y todas esas pruebas no era para destruirlo. El maestro no tenía un capricho de destruirlo o de derrotarlo o de avergonzarlo. No, las pruebas eran para ascender, eran de promoción, era para ellos probarlos y aprobarlos. Así es Dios con nosotros. Tan pronto Dios le da una palabra a Adán y Eva, al capítulo siguiente los está probando en su fe, porque la fe siempre viene por el oír y el oír por la palabra. Y si yo quiero ser una persona de conquista y si quiero ser una persona de gobierno, yo tengo que dejarme aprobar por Dios, y de la manera que Dios me aprueba es por medio de la prueba de la fe. En Hebreos capítulo 11 y en el verso 39, la Biblia dice, después que se mencionan todos esos personajes que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, el verso 39 dice: y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante su fe, aunque algunos no recibieron lo prometido. Hay una versión, Dios habla hoy, que dice: y todos estos fueron aprobados mediante la fe. Dios desea, hermano querido, si usted va a ser una persona de conquista, no le tenga miedo a las pruebas de la fe. Porque todo aquel que Dios va a utilizar en su reino, de alguna forma y manera los va a probar. Y la prueba será prueba de la fe. Y déjeme decirle lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis. Porque las pruebas de la fe no es otra cosa que la inclinación total de la personalidad de un creyente en plena confianza en Dios, anclado en tres elementos: la sabiduría de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios. Ahí está la prueba de la fe. Fíjese qué interesante que Dios no le dice a Adán y a Eva: Satanás está en el huerto. No le dice a Adán y Eva: Satanás se vistió de serpiente. No le dijo. Le dijo una palabra en el capítulo 1 y le dio otra palabra en el capítulo 2. Dios desea que cuando sus hijos van a ser fieles a Él, lo sean por pura obediencia.
No porque necesite 10 razones. Dios no le dio 10 razones a Adán por qué no debió comer del árbol. Le dio una. Una bastaba. De ahí en adelante se supone que sus hijos confiaran en la sabiduría de Dios. Yo quiero decirle, hermanos queridos, que aunque usted no entienda los procesos de Dios en su vida, nunca, mi hermano, nunca niegue que Dios sabe más que nosotros. Aunque Dios no te dé el plan completo, aunque el Señor no te describa el plan y el libreto completo, usted y yo tenemos que confiar que si el Señor a mí me da una palabra, lo que Él pide de mí cuando venga la prueba es que yo sea obediente hasta el final. Aleluya, aleluya. Confía en la sabiduría de Dios. Confía en el amor de Dios. Yo quiero que usted sepa, hermano querido, que así como Dios no detuvo la tentación, Dios no detuvo la tentación de Adán y Eva. Dios no detuvo la tentación de Jesús, no la detuvo. Dios no detuvo cuando Satanás le pide a Jesús zarandear a Pedro como a trigo, no lo detuvo. Jesús le dijo: yo voy a orar para que tu fe, la prueba de la fe, para que tu fe no desmaye. Y yo quiero que usted sepa que Satanás, que Dios no va a detener cuando Satanás viene sobre usted en una prueba, en una tentación, perdón. No lo va a detener, porque Dios lo que desea es que usted le sea fiel. ¿Basado en qué? Basado en la palabra que Él nos dio. Y si queremos ser gente, generación de conquista y de gobierno, hermanos, tenemos que ser gente aprobados por Dios. Y de la manera que Dios aprueba es por medio de la prueba de la fe. Séale fiel a Dios. Confíe que Dios sabe más que nosotros. Confíe en la sabiduría de Dios. Por eso es que en el capítulo 3 la sabiduría es lo que está en juego. La Biblia dice que Eva vio que era buena, la fruta era buena para alcanzar sabiduría. Estaba de alguna forma despreciando la sabiduría de Dios. Y Satanás quiso montarse en ese juego y le dijo: lo que sucede es que Dios sabe que el día que usted coma de esta fruta, los ojos de ustedes van a ser abiertos y serán como Dios. Le está diciendo: Dios no los ama tanto de verdad. Dios no los ama porque les dejó unas cosas sin decírselas. Oh, hermano, nunca juegue con el amor de Dios. Dios te ama. No importa por lo que estés viviendo, Dios te ama. Y aunque tú no tengas el libreto completo, Dios te ama. Y aunque tú no sepas todo lo que está sucediendo en tu vida, Dios te ama. Dios te ama. Dios sabe más que tú. Dios conoce más que tú, pero te ama. Y lo otro es que el poder de Dios siempre estará disponible. El poder, yo tengo que confiar como confiaron aquellos 4 jóvenes hebreos, o los 3 jóvenes hebreos, perdón. Confiaron en el poder de Dios, pero y si Dios no te libera, como quiera nosotros no vamos a arrodillarnos ante los dioses paganos. Aleluya, la prueba de la fe está anclada en esos 3 fundamentos: la sabiduría de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios. Y si yo quiero ser generación de conquista, es menester que yo sea aprobado. Y para ser aprobado, tengo que ser probado en mi fe. Aleluya. Lo tercero, para yo ser generación de conquista, la conquista en el reino pide, ¿sabes qué? Si yo paso la prueba de la fe, mira el próximo paso: me convierto en un siervo, inconforme pero transformado. Fíjese qué interesante que en el Nuevo Testamento todas las declaraciones para los que estaban ocupados en el reino. Y no tengo problema con la palabra líder, pero a veces me crea problema. Porque en el Nuevo Testamento la referencia es a siervo o a obrero. La conquista se va a dar porque este trabajo del reino pide un tipo de persona particular. Un tipo de persona particular.
Y la Biblia habla en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le estaba expresando a la iglesia el tipo de persona. Él dice, nosotros necesitamos, el reino necesita gente inconforme pero transformados. Gente inconforme, que no se conformen a este siglo, que no se conformen como están viviendo su vida, que no se conformen como está viviendo su familia, él está buscando gente inconforme, pero es gente inconforme transformadas. Porque la inconformidad solamente no produce nada. La transformación viene como el resultado del Espíritu Santo. A la medida que voy renovando mi entendimiento por la palabra de Dios, yo tengo que entonces convertirme. Una vez yo paso la prueba de la fe, entonces, y me convierto en una persona obediente, automáticamente ya voy caminando a convertirme en un obrero, en un siervo inconforme, pero transformado. Aleluya. Lo fue Abraham, lo fue Moisés, lo fue Josué. Lo fue José, lo fue Daniel. Fueron hombres, mujeres, Esther. Fueron hombres, obreros, siervos, inconformes pero transformados. David fue inconforme porque no quiso escuchar lo que decía Goliat. Se sintió ofendido de la forma y de la manera que ese gigante se dirigía a las tropas de Israel. Inconforme pero transformado. El reino de Dios tiene unas implicaciones que contradicen el orden natural de la sociedad. Aleluya. Y por eso es que la palabra líder se queda corto. Yo no tengo problema, siempre y cuando que usted entienda el concepto de lo que es un líder siervo. Pero la palabra siervo, doulos, es esclavo. Es alguien que está sujeto a la voluntad del Señor. Ya Dios te aprobó. Y para Dios utilizar a alguien necesita aprobarlo. Y lo va a aprobar por medio de su fe. Y cuando usted logra la aprobación, automáticamente usted está hablando de ser un siervo de Dios. Sujeto a la voluntad de su Señor. Totalmente a la disposición de su Señor. El siervo es aquella persona que está dispuesta, número uno, a hacer lo que Dios le pida. Cuando Dios lo pida, donde Dios lo pida, sin importar lo que Dios pida. Aleluya. Si queremos ser generación de conquista, tenemos que irnos moviendo en esa dirección de ser un siervo inconforme pero transformados para la gloria de Dios. Abraham lo fue, caminó a Canaán. No sabía para dónde iba, pero él obedeció, pasó las pruebas de la fe. Dios lo probó con su familia, Dios lo probó con su casa, Dios lo probó con su sobrino. No le interesó nada excepto obedecer a Dios, le creyó a Dios. Isaac y Jacob se mueven por todo el territorio y donde quiera que llegan bendicen la tierra. José pasó por las pruebas de la fe. Dios lo probó en su casa, con su sueño, con todas las cosas. Y pasó la prueba y fue llevado a Egipto y Dios bendijo a Egipto. ¿Por qué? Por un hombre que fue aprobado por Dios. Aleluya. Esta sociedad nuestra, Latinoamérica, América necesita gente aprobada por Dios. La generación que se está levantando necesita entender que si queremos ser de bendición, seremos transformados por Dios, seremos aprobados por Dios. Y Dios está buscando ese tipo de personas. Jesús hablaba de obreros, la mies es mucha y los obreros pocos. Jesús decía, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Jesús dijo, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Aleluya. La palabra líder se queda corta porque la palabra líder como que te pide que tú seas primero. La palabra líder como que se le siembra a la gente de que tienes que ir subiendo cuando Dios te dice tienes que ir bajando. Para subir tienes que bajar. Tienes que estar dispuesto a morir para alcanzar la vida.
Es un concepto moderno, tiene una construcción social que implica comandar, ser el principal, ser el que dirige. Pero el obrero siervo se humilla, pero Dios lo ensalza. El obrero siervo muere para vivir. El obrero siervo se niega a sí mismo y toma su cruz y se hace el más pequeño entre vosotros, pero aún haciéndose el más pequeño entre vosotros, es más grande en los cielos. Queremos ser una generación de conquista y de gobierno. Tenemos que tener la actitud de siervo como la tuvo Elías, que fue sensitivo a la palabra de Dios, aunque el mensaje implicaba riesgo frente a Acab. Elías tuvo una actitud de obediencia a la palabra a pesar del riesgo. La Biblia dice que cuando Dios le habla, él se enfrentó a Acab. Eso es un siervo inconforme pero transformados. Y no tan solo la actitud fue esa, sino que declaró la palabra de Dios. La actitud de Josué, el denuedo que tuvo Josué. Yo y mi casa, en medio de toda una congregación, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese fue el denuedo de Josué. El discernimiento de Josué en el verso 14. En el verso 14, él dice en el capítulo 24, verso 14: ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses. Aleluya. Josué fue a la raíz. Una generación de conquista y de gobierno va directamente a la raíz espiritual. Y reconoció que el problema de Israel estaba en el mundo espiritual. Los dioses paganos que ellos estaban sirviendo. Josué tuvo discernimiento. Y si queremos ser una generación de conquista y de gobierno, tenemos que tener discernimiento para reconocer el mundo espiritual que nos está rodeando. El espíritu de Faraón para mantener esclavo en el Egipto espiritual. El espíritu de Goliat que se burla y que infunde temor a los hijos de Dios. El espíritu de Jezabel que hace que personas se oculten en las cuevas de su perversión sexual y pecados inconfesables. El espíritu de Absalón que quebranta los hogares. El espíritu de Herodes que mata a los pequeños por abortos y por violencia. Nosotros, si queremos ser una generación de conquista y de gobierno, tenemos que tener ese discernimiento espiritual. Finalmente, si queremos ser esa generación de conquista y de gobierno, tenemos que pasar esta visión a la próxima generación. No nos podemos quedar con ella. Pastores, líderes y ministros, tenemos que ir ya levantando una nueva generación, preparando a la nueva generación para los retos que vienen sobre la iglesia. Una de las cosas que me agrada de Abraham, lo dice el texto bíblico en Génesis 18, 19. Uno se pregunta, ¿y por qué Dios escogió a Abraham? Porque dice el texto, y Dios dijo de él, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Dios estaba diciendo, yo puedo confiar en que Abraham se va a asegurar que la próxima generación le tema a Dios. David en el Salmo 45, él dijo estas palabras en el verso 17: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Y el apóstol Pedro, citando al profeta Joel, pudo ver a las 3 generaciones trabajando juntas en el tiempo final. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Se necesita la colaboración de las 3 generaciones si queremos ser una generación de conquista. Oh, mis queridos hermanos, oh, el Señor quiere levantar una generación de conquista y de gobierno. Solamente tenemos nosotros que ser sensitivos, que el Espíritu Santo venga y gobierne sobre nosotros. Que podamos nosotros decirle, Señor, apruébame por medio de la fe. Que podamos ser siervos transformadores y que podamos tener la capacidad de levantar una nueva generación que le tema a Dios para gloria y honra de su nombre. Quiero terminar con una oración.
orando al Señor que en este aniversario número 46 del Centro Cristiano, el Señor levante una nueva generación de siervos transformadores, de siervas transformadores, que el objetivo final sea honrar a Dios y glorificar a Dios y bendecir a Dios como hasta ahora lo han hecho por 46 años. Señor, te damos gloria y te damos honra y te damos gracias por la palabra. Te pedimos, Padre eterno, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo, que esta palabra transforme vidas, cambie el destino de gente. Levanta, Padre, una nueva generación que te ame, que te busque. Permítenos, Señor, ser una generación de conquista y de autoridad y de gobierno. Ya, pasaya. Para gloria y honra de tu nombre. Oh, Padre, gracias por el pastor Satirio, por su esposa Nair, por todo su cuerpo de obreros y de trabajadores y de pastores. Bendíceles. Y al final de todo, la gloria será siempre tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bendecidos, mis queridos hermanos y hermanas. Será hasta una próxima ocasión. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.